Así que hemos denominado el tema de hoy lo que quieres oír. O mejor, lo que quieras oír. ¿Y esto por qué? Antes de ir a la Biblia, por una razón. Porque a los seres humanos, a nosotros los seres humanos, hombres o mujeres, nos gusta oír, o mejor, nos gusta que nos digan lo que queremos oír, ¿sí? Es una tendencia natural. Nos gusta que nos digan lo que queremos oír. Pero resulta que no todas las veces. Es más, la mayoría de las veces, lo que queremos oír no es adecuado. No estoy diciendo que siempre, ¿no? Pero muchas veces lo que nosotros queremos oír no es lo adecuado. De hecho, dice el libro de los Salmos en el capítulo 1, bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos. ¿Se acuerda? Bueno, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, pero aclara, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche, dando a entender que no necesariamente lo que me dicen los demás es lo adecuado, y en cambio la Biblia llama bienaventurado a aquel que aprende a escuchar la voz de Dios, que algunas veces nos va a decir lo que no queremos, que algunas veces nos va a corregir frente a algo que nosotros estamos haciendo mal o deseamos hacer y no está bien, y otras veces nos va a decir vas bien, o nos va a dar una instrucción que si nosotros la seguimos pues nos va a ir muy bien, ¿correcto? Pues pensando en eso y con esa introducción, quiero que me acompañen al primer libro de los Reyes. Y nos vamos a ubicar en el capítulo 22. Póngale mucha atención a esta historia, que de verdad es muy importante. Primero de Reyes, capítulo 22, y vamos a leer a partir del verso 7. No sin antes contextualizarlos un poquito en la historia. La historia tiene un personaje que es el rey Acab. ¿Quién era el rey Acab? Recordemos que Israel estaba dividido en dos. Esto lo hemos hablado muchas veces. El reino del norte, llamado Israel propiamente dicho, cuya capital era Samaria. Muy bien. Y el rey de Israel que vivía en Samaria se llamaba Acab. ¿Ok? Se llamaba Acab. Y él tenía una esposa, un lujo de mujer, llamada Jezabel. Era bruja, por ahí empezaba el lujo de mujer, ¿no? Era bruja y tenía 450 sacerdotes que adoraban a un dios que ella había aprendido desde pequeña, era el dios de sus padres, se llamaba Balaán, y ella tenía 450 profetas para adorar a ese dios y conducía al pueblo de Israel, el pueblo del reino de su esposo, hacia esa tendencia, digamos, espiritual. Pero resulta que del otro lado, es decir, de Judá, que es la otra parte del reino, había otro rey que se llamaba Josafat, ¿correcto? Josafat. Y Josafat era un tipo bueno, era un tipo que había hecho las cosas bien. Él, a diferencia de Acab, era un hombre de la Biblia, un hombre de Dios, temeroso del Dios de sus padres. Solo que Josafat se hizo amigo de Acab, levantó un compadrazgo allí. De hecho, hubo luego un emparentamiento familiar. Y entonces, pues, decía mi abuela, el que con lobos anda, a aullar aprende, ¿no? Pilas con quién se mete usted, ¿ok? Entonces él, pues, era compadre, y el compadre le dijo: Josafat, venga, me visita, hacemos un asadito, no pasa nada. Y Josafat fue a la casa de Acab. Y resulta que en la conversación en medio del asado, Acab le dice a Josafat: oye, Josafat, hay una ciudad que se llama Ramot de Galaad, pues que eso los sirios nos la quitaron y yo voy a quitárselas a ellos. ¿Usted por qué no me acompaña? Y vamos los dos, unimos los ejércitos y subimos y peleamos contra los sirios. Y entonces Josafat, que era un hombre de Dios, le dice al compadre: ¿usted ya consultó a Dios? ¿Está Dios de acuerdo con que hagamos esto? Y él le dijo: sí, claro. Yo tengo mis profetas y a todos ellos les pregunté y todos me dijeron que subiéramos. Y entonces Josafat le dice: pero bueno,
¿le queda algún otro por ahí al que no hayamos consultado? Y entonces él le habla de un personaje y a ese personaje lo mandan traer. Y ahí vamos a enlazarnos en la lectura, ¿correcto? Entonces, por favor, vámonos al capítulo 22, versículo 7, dice así. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaía, hijo de Ilma, mas yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, ay, no hable así el rey. Póngale cuidado. Yo lo aborrezco, ¿por qué? Porque siempre me dice lo que yo no quiero que me digan. Y lo aborrezco. Y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ojo. Porque nosotros necesitamos de personas que nos digan lo que es correcto o lo que es incorrecto. No necesariamente a usted le tienen que decir a todos sí. Porque lo más seguro, creo no equivocarme, es que ni usted ni yo somos perfectos. Perfecto solo hay uno y se llama Dios. Los demás cometemos errores. Y entonces a Acab le pasaba lo que nos pasa a nosotros. Aborrezco a ese tipo. Lo aborrecía tanto que lo tenía en la cárcel. Porque cada vez que lo llamaba a pedirle un consejo, él le decía justo lo que Acab no quería escuchar. Claro, lo que pasa es que Acab, pues guiado por la mujer y por todo ese montón de gente que tenía ese séquito, pues todo lo que hacía el tipo era malo. Todos los caminos eran torcidos. Y Micaía, que era un hombre de Dios, pues ¿qué le iba a decir? No está mal, no haga eso. Entonces, como él era el rey, para no escucharlo, lo mandaba a la cárcel. Ya él lo tenía pudriéndose en la cárcel. Entonces Josafat le dice, bueno, no diga eso, hombre, eso no está bien. Bueno, eso nos lleva al primer punto de nuestro tema. Cuando nos dicen lo que queremos oír, cuando nos dicen lo que queremos oír, la mayoría nos lo dicen por conveniencia, les conviene, entonces nos tienen ahí o los tenemos ahí. Y eso en la Biblia se llama adulación. Y también hay otro nombre en la Biblia que se llama lisonja. Cuando la Biblia habla de la adulación o de la lisonja, está hablando de lo mismo. Y la Biblia es absolutamente clara en hacernos entender que la adulación o la lisonja siempre son malas, nunca son buenas. Por favor, acompáñeme. Libro de los Salmos, capítulo 5, versículo 9. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Oiga bien, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Entonces, a mí me dicen lo que yo quiero, hombre, porque es mi empleado, o porque yo les voy a facilitar algo, o porque en este caso es que él era el rey, él era el que mandaba. Y entonces, como era el rey, ese séquito le decía lo que él quería escuchar. Sencillamente el consejo no era un consejo real, no era un consejo que procuraba lo bueno para él, no. Al tipo le gusta que le digamos que sí, que vaya, entonces todos se ponían de acuerdo, digámosle que sí, lo importante es tenerlo contento. Pero el final de eso siempre termina siendo lo malo, nos va a ir mal. Con su lengua hablan lisonjas, sus entrañas son maldad, nunca ello va a terminar en algo bueno. Por favor, Proverbios capítulo 29, versículo 5. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Tiene una persona que usted lo adula, le dice, ojo, tenga cuidado. Red tiende delante de sus pasos, ojo.
Y el siguiente versículo, Proverbios 26-28, por favor. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Imagínense que termina un día un predicador su charla, la gente conmovida, y se acerca a un tipo y le dice: pastor, qué extraordinaria homilía la suya el día de hoy. Qué capacidad para llegarnos al corazón. La verdad, yo sentía que era el mismo Dios el que me hablaba. Nunca he escuchado a alguien como usted hablar con tal propiedad la palabra del Señor. El predicador se quedó mirándolo y le dijo: gracias por sus palabras, pero eso ya me lo había dicho el diablo hacía como media hora. Ojo, ojo. Aprendí desde hace mucho tiempo en la vida cristiana: del adulador, cuídese. Cuídese del adulador. Por supuesto, a ver, no es malo que le digan a uno pues algo bonito, pues ni más faltaba, ¿no? ¿Acaso es que nosotros no somos seres sensibles a... ¿Correcto? Pero una cosa es eso y otra cosa es la adulación. Porque la adulación generalmente lleva a que la persona, el protagonista, escuche lo que quiere escuchar y hace que la gente le diga a uno lo que uno quiere escuchar. Y no necesariamente eso termina siendo bueno. Cuando nos dicen lo que no queremos oír, y por favor retomemos la historia. Volvemos a Primera de Reyes, capítulo 22, y esta vez vamos a leer desde el 14 al 18. Micaía respondió. Micaía era aquel profeta que habían traído, que él no le gustaba que lo trajeran porque siempre le decía algo malo. Mucha atención. Micaía respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Porque resulta que mientras lo traían, los otros profetas le dijeron a Micaía: Micaía, no vaya a embarrarla. Mire que ya todos le hemos dicho que sí, que vaya a la guerra. Porque eso era lo que el rey Acab quería decir. Entonces usted hágame el favor y dice lo mismo. Entonces Micaía le responde: vive el Señor, que lo que Dios me diga, eso es lo que yo voy a decir. ¿Estamos? Continuemos, porque aquí viene algo como paradójico, pero hay que entenderlo. Dice: vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaía, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió: sube, y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y aparentemente Micaía le dijo lo que él quería escuchar, lo que ya los otros profetas le habían dicho. Pero parece ser en el contexto, porque es la única explicación que tenemos frente a la reacción que viene, que ya la vamos a leer, que él se lo dijo en un tono sarcástico: suba, vaya, que le va a ir muy bien. Es la única manera que tenemos para entender la reacción de Acab. Porque a estas palabras dice el versículo 16, por favor. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Y entonces le dijo la verdad en el nombre de Jehová. Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen pastor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: no te lo había yo dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. A ver, aquí hay que entender algo. Cuando a nosotros no nos dicen lo que queremos escuchar, o cuando a nosotros nos dicen algo que no queremos oír, que no nos gusta oír, cuando somos objeto de la crítica, ¿cómo reaccionamos? Y la reacción ante la crítica demuestra la madurez, demuestra la altura, la templanza. ¿Sí? No puede ser posible que uno se descosa porque le dicen algo malo. Y ese escenario empieza en la casa. Yo tengo una profeta que siempre me está diciendo lo que no me gusta. No, ni me ha faltado. No, pero Dios me puso, de verdad, Dileis es experta en decirme
lo que está mal. Y debo reconocer que como a cualquier ser humano, a mí no me agrada. Y la primera reacción cuando ella me dice, está haciendo algo mal, es, yo me encrispo, claro. El pelo se me pone más crespo que de costumbre. Y entonces ella me retaca. Pero ¿por qué no es capaz de aceptar la verdad? Es peor todavía. Entonces me toca respirar profundamente y entender. El equilibrio. Equilibrio para aceptar que me puedo estar equivocando, pero también la capacidad para entender que a mí me pueden estar diciendo algo que es negativo y que no necesariamente puede ser negativo. Pero soy capaz de aceptar la crítica. Soy capaz sin descoserme, ¿me entienden el término también muy bayuno? Sin perder los estribos, sin descontrolarme, de poder analizar y decir, bueno, en esto no tienen razón. En esto yo no estoy equivocado. Tengo mis razones, pero sin perder la paz. Y eso habla de la madurez de una persona. Y yo quiero que haga un ejercicio en este momento. De eso se trata, ¿no? Piense, ¿cómo reaccionamos cada vez que alguien nos dice lo que no nos gusta? Cada vez que alguien nos llama la atención. Yo recuerdo de niño, yo creo que tendría unos 10 años, yo creo. Mi papá, al que admiro venerablemente, admiro su memoria hoy, claro, después de 11 años de fallecido. Mi papá era mi héroe. Pero mi papá tenía, pues yo no voy a decir que era un problema, pero médicamente lo era. Mi papá fumaba. En aquella época habían dos marcas de cigarrillo nacional, que era el Piel Roja, y había uno que se llamaba Nacional. Yo no sé quiénes son de esa época. Y el que fumaba bien, o era Marlboro o era Parliament. Esos eran los cigarrillos de esa época. Entonces mi papá fumaba Nacional, eso me acuerdo. Y me acuerdo mucho porque él me mandaba a la tienda a comprarle media cajetilla de Nacional. Y ese tipo se bajaba la media cajetilla en el día y al otro día tal. Y yo un día le dije, papá, ¿usted por qué fuma tanto? Papá, eso le hace daño. Pues yo era un pelado. O sea, yo la verdad no sé ni por qué lo dije. Me nació hacerlo, así como que. Pues quiero decirles que mi papá contaba, hasta ese día fumé. Ese día entendí que si mi hijo de 10 años me estaba diciendo que eso estaba mal, estaba mal. Y mi papá hasta ese día fumó. Entonces ahora yo después, ya cuando crecí, viendo a mi papá, yo admiro más a mi papá y admiré mucho a mi papá porque él hubiera podido decirme, este mocoso, no sé qué, ¿a usted qué le importa? Usted me da la plata para los cigarrillos, usted agradece que lo voy a tragar. No, mi papá tuvo la capacidad para pensar que seguramente yo podría tener razón. ¿Me están comprendiendo? ¿Cómo reaccionamos ante lo que no nos gusta? Porque acá, ante lo que no le gustaba, perdía el control. Tanto que mandaba a Micaía a la cárcel, a que se pudriera en la cárcel. Entonces, se requiere grandeza y madurez para aceptar la crítica. Se requiere la capacidad de analizar con equilibrio las circunstancias, es decir, es posible que no tengan razón, pero con equilibrio y con elementos reales, que yo pueda decirme a mí mismo, no, en esto no estoy equivocado y voy a seguir por allí, ¿correcto? No bajo el efecto de la necedad. Y finalmente, tener la capacidad de reconocer el error y cambiar. Reconocer el error y cambiar. Eso habla de la madurez de una persona. Pero bueno, en este orden de ideas llegamos a la voz más importante, porque hasta ahora hemos hablado de las personas que nos dicen cosas que no nos gustan. Pero la voz más importante, y empecé hablando del Salmo 1, es la voz de Dios. La voz de Dios que hay que aprender a escuchar. Y quiero que por favor volvamos a nuestra historia, al capítulo 22, y volvamos a leer el versículo 14, que ya lo hemos leído.
Porque lo que aquí dice Micaía es muy importante. Dice así: y Micaía respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Porque es que la voz de Dios es la voz determinante. La voz de Dios no se equivoca, créame. Y esto no se trata de ser místico, esto no se trata de ser religioso, esto se trata de ser sensato. La voz de Dios no se equivoca. Y cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios de la manera que Micaía expresa: vive el Señor, que solo lo que Dios me diga, eso voy a decir. Créame que el final siempre será bueno. El problema de nosotros es que queremos ir a Dios, poner en manos de Dios lo que nosotros queremos y nos autoengañamos diciendo: es que yo oré a Dios, es que yo puse esto en manos de Dios, yo le pedí a Dios para que hiciera lo que yo quiero, y resulta que no funciona así. ¿Cómo funciona? Dios, ¿es esto lo que debo hacer? ¿Esto que yo quiero está bien? ¿Por donde quiero meter la cabeza es por donde debo hacerlo? Entendiendo que el Señor le podrá decir: no, eso está mal. Y si Dios le dice: eso está mal, usted no se enoja. Usted dice: uy, Dios mío, gracias, de la que me salvé. Pero si falta madurez, ¿qué es lo que hacemos generalmente? No, eso está mal, no vuelvo. O sea, no vuelvo. Y me voy a buscar en donde me digan, en el nombre del Señor, lo que yo quiero que me digan. Ojo. A veces se enojan conmigo. Yo no tengo la culpa, yo tengo velas en este entierro. O sea, vienen a preguntarme: vea, Juan Carlos, es que yo quiero hacer, ¿a usted qué le parece? O sea, yo mi opinómetro lo perdí hace rato. Créame, yo no opino. Yo me remito a lo que dice la Biblia. Tú le digo: mira, de acuerdo a la Biblia, yo te puedo aconsejar esto. O no hagas eso. Algunos enojan, en serio, no me hablan más. ¿Qué culpa? Yo no le puedo decir: sí, está bien, en el nombre de Jehová, hazlo. En el nombre de Jehová se va a reventar la cabeza. Volviendo otra vez al punto de la voz de Dios, hay unas características cuando lo que escuchamos es la voz de Dios, que hacen que sea inequívoco, hacen que sea absolutamente claro que yo estoy escuchando la voz de Dios y no otra cosa. Lo primero que genera la voz de Dios es paz. Usted siempre tendrá paz. Así el sentimiento de que no le guste, porque eso es un sentimiento de uy, pero en el fondo usted siente paz. En cambio, cuando usted hace lo que quiere, sabiendo que la voz de Dios es lo contrario, usted se envalentona, pero en el fondo usted no tiene paz. Usted se acuesta a dormir y dice: ay, Señor, gracias por tu buena voluntad. Pero en el fondo hay una voz que le dice: mentiras. Y no lo deja dormir. No, usted no tiene paz. Usted: ay, Señor, sálvame, Señor. Porque no me aparezca el coco en ese camino, Señor. Porque uno sabe en qué se ha metido. ¿Sí? Porque es que uno sabe en qué se ha metido. Solo que se metió allá porque es que eso era lo que quería. No, cuando escuchamos la voz de Dios siempre hay paz. Y por favor me van a acompañar a dos versículos muy conocidos. Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado, está hablando Jesús, le está hablando a los discípulos. Las cosas que yo les hablo es para que ustedes tengan paz. Dios jamás nos dice algo para quitarnos la paz. Todo lo contrario. El mundo nos dice muchas cosas para meternos en un conflicto, en un problema. En mí tenéis paz. Y por favor, leemos Salmos 119, versículo 165, por favor. Leámoslo todos. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Y de verdad, mire, yo les digo con todo el corazón, con sinceridad, con cariño y con amor.
Siga el consejo. El consejo que parte de la palabra de Dios. Sígalo, que usted va a terminar bien. Cuando usted hace caso omiso al consejo que viene de la palabra de Dios, termina mal. Acab quería ir a cascarse con el rey de Siria, con los de Ramos de Galaad. Ese era él estaba envenenado con eso, y él quería era eso, ir allá. Y el consejo de Dios era, no vaya porque le va a ir mal. Pero él decía, no, hay que ir. Pero bueno, ahora retomamos esa historia. Segunda característica de la voz de Dios. La voz de Dios es segura. Segura. ¿Qué significa? Cuando usted compra un seguro de todo riesgo, usted se monta al carro y usted dice, pues lo que me pueda pasar, el seguro lo cubre. ¿Sí o no? Entonces usted se siente, valga la redundancia, seguro. Se siente respaldado, exacto. La palabra de Dios es segura. ¿Qué quiere decir? No falla. Tranquilo, tranquila, esa no falla. Si el consejo de Dios fue ese, tranquilo que eso no falla. Y dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué versículo tan espectacular. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Esta. A la cual hacemos bien. ¿En qué? En estar atentos, porque esa es una antorcha. David decía de la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, perdón. Tenemos una brújula que no se equivoca. Antorcha que alumbra en lugar oscuro. Dios mío, nosotros caminamos todos los días en unas encrucijadas, en medio de circunstancias que tomar una decisión puede significar plata, salud o la vida misma. Y no nos podemos andar equivocando en las decisiones que tomamos. El negocio en el que usted se va a meter, con quién se va a meter, cómo lo va a hacer. Si tiene un de torcido, no me meta. Ay, Juan Carlos, es que yo le he orado al Señor y esta es la respuesta de Dios para proveerme. Yo le he pedido que abra las ventanas de los cielos y es que si este negocio sale, se me cae el cielo encima. Usted no se imagina. Y uno le dice, pero hermano, mire por dónde se va a meter. Y uno un día me dijo, el diezmo apartaré para el Señor. Y no, hermano, no se trata de eso, no se trata de eso, no es por ahí. No es por ahí. No te afanes en hacerte rico. Sé prudente y desiste, dice la Biblia. Padres, papás que como yo tienen hijos que están en la etapa de la vida de abrirse paso y todos ellos quieren ganar mucha plata y tener 45 años y tener la vida financiera resuelta. Bendito sea Dios porque piensan así y no están metidos en mi casa como un bombril. Pero, si no, pues ¿qué sería, papá, 45 años? Gracias por tu seno. Y ahí está el seno. Sí, déjame el seno tranquilo. Pero el problema es, ¿en qué se metió? ¿Con quién está negociando? ¿Qué puerta está tocando? Ojo, mis conversaciones con mis hijos, con Juan David. Juan David es una abeja. Juan David pilas, ¿no? ¿Cómo es? ¿Quién es? ¿De dónde salió? ¿Cómo aparece? Pilas. Ojo. Chino viene, me consulta, me pregunta. Porque una mala decisión puede costarle la vida. Ustedes lo saben. La vida. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cuando escucho la voz de Dios, me va a ir bien. Y finalmente, la palabra de Dios siempre prospera.
La palabra de Dios siempre prospera, siempre. Eso es una semillita que cuando se tira en el campo, ella germina. Siempre el consejo de Dios traerá prosperidad. Y ahí lo remito de nuevo al Salmo 1. Porque dice acerca del hombre que escucha la voz de Dios, que se deleita en la ley de Jehová, se le irá bien. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y lleva fruto en su tiempo. Siempre. Todo lo que hace prosperará. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando ignoro la voz de Dios? Volvamos a nuestra historia, por favor. Volvemos a Primera de Reyes, capítulo 22, y vamos a leer a partir del verso 29. Y aquí quiero hablar particularmente de Josafat. ¿Por qué razón? Porque Acab era un tipo ya vendido a la malanga, o sea, él no iba a pasar nada con él. Sin embargo, el profeta Micaías les advierte: ustedes que se van a la guerra y a ustedes los van a cascar. Y que conste que yo les dije. Y uno de los otros profetas se levantó, le pegó, le dijo: ¿cómo se le ocurre hablarle así al rey? Y entonces el rey dijo: manténganmelo aquí con agua y con pan de la celda y no sé qué. Y entonces Micaías les dice: si ustedes vuelven acá a verme comer pan y agua, es que Dios no habló por mí. Pero lo más seguro es que ustedes no van a volver. No van a volver. Y Acab se lanzó. Pero yo no quiero hablar tanto de Acab, quiero hablar de Josafat. Porque es que el cristiano de la película era Josafat. El que sí conocía a Dios era Josafat. Y entonces Josafat, viendo lo que estaba pasando, porque él vio que los otros profetas le dijeron: vaya, hágale. Y él fue el que le pidió a Acab que trajeran a Micaías. Y Micaías le dijo: lo van a cascar. ¿Sabes lo que hace Josafat? En vez de decir: uy, Acab, hermano, me acordé que tengo una cita urgente, nos vemos mañana. No, el tipo dijo: pues vamos, en el nombre de Jehová. Ojo con eso, que somos ligeros para meter a Dios en las cosas. Vamos. Y entonces Acab le planteó un negocio, le dijo: Josafat, hagamos algo. Nos vamos a ir a la guerra, pero hagamos algo. Yo me voy a meter a la guerra, yo me disfrazo de soldado, vamos a la guerra, y usted tranquilo, usted es el rey, usted se queda como rey. Entonces Josafat dijo: listo, hagámosle, yo lo acompaño. Nosotros somos hermanos, tú y yo uno solo. No, ¿verdad? Si usted lee todo el texto, eso es un pacto de sangre que él hace, ¿no? Tú eres como yo, mi pueblo como tu pueblo, mi ejército como el tuyo. Vamos, hagámosle. Vamos a leer, por favor. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de carros. O sea, tenía una bandola. 32 capitanes de carros, diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Se mandó a 32 sicarios. Ustedes dejen que el ejército se casque con otro ejército, pero ustedes solo busquen al rey. Su objetivo es el rey. Y el que estaba de Paganini, ¿quién era? El tonto de Josafat. Estaba Orondo, el otro estaba allá, ¿cierto? Y entonces dice, versículo 32. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear contra él. Mas el rey Josafat gritó. ¿Usted se imagina la escena? Yo no soy. Y el tipo sacando la cédula, sacando la foto del celular. Mira, yo estoy aquí con mi esposa. Yo no soy, se lo juro. Vea que no soy. Y los otros manes: nada, usted sabrá levantarnos a nosotros. Usted que no nos creyó, ¿qué? Imagine la escena. Pero lloró tanto, y mi Dios es tan misericordioso, que los tipos dijeron: este tonto no es.
Este tonto no es. Y se dieron media vuelta y se fueron. ¿Cómo quedaría Josafat? Tipo se orinó, perdió todo ahí. Menos mal. Por favor, sigamos leyendo. Versículo 33. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Alguien del ejército de Ramón de Galaad disparó una flecha, la bala perdida, y tan de buenas que le cayó a Acab, que iba con su armadura militar, pero pues como eso no era carro blindado, eso tenía sus pedacitos donde, ¿cierto? Y por ahí, ¡frum!, lo hirieron. Cuando no escucho la voz de Dios, expongo mi vida. Cuando no escucho la voz de Dios, expongo mis intereses. Cuando yo no escucho la voz de Dios, expongo mi casa, expongo mi familia. Y les quiero decir con todo el corazón, oigan a Dios. Deje de oír a su amiga. Esa que le dice, hágalo. Usted sabe quién es. Usted sabe quién es. Usted sabe. Que su amiga, esa se le vuela. Y en el campo de la batalla va a quedar usted solita. Amiga, ¿a cuál amiga? ¿A dónde estaba la amiga? ¿A dónde estaba el amigo de Josafat? Acá. No haga eso. Escuche la voz de Dios. Oiga la voz de Dios. Cuando no escucho la voz de Dios, expongo mi vida. Y siempre se cumple la voz de Dios. Pero la batalla había arreciado aquel día. Y el rey estuvo en su carro, o sea, Acab, herido, delante de los sirios, y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad, cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron la sangre, y también las rameras se lavaban allí. ¿Y qué dice esa parte final? Por favor, la leemos todos. Conforme a la palabra que Jehová había dicho. Conforme a la palabra que Jehová había dicho. Porque la palabra de Dios es segura. La palabra de Dios se cumple. La palabra de la amiga, la palabra del amigo que le está diciendo lo que no es, la palabra de Dios se cumple. Siempre se cumple. ¿Qué dice Josué? Por favor, Josué capítulo 21, versículo 45. Vamos a leerlo acá. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. La palabra de Dios se cumple. Y finalmente dice Mateo 24, 35, por favor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué es lo que quieres oír? Esa es la pregunta de esa tarde. ¿Qué es lo que quieres oír? ¿Y qué es lo que debes oír? ¿Cómo lo vas a oír? ¿Cómo vas a asumir lo que te dicen? Ojo con la adulación. Ojo con el que te dice lo que tú quieres que te digan. Generalmente esa persona no actúa bien. Generalmente esa persona no actúa bien. ¿Cómo actúa frente a la crítica? ¿Tiene la capacidad, la altura para soportar la crítica? Para pensar, me estoy equivocando. O de pronto, de golpe decir, no, la verdad no me estoy equivocando, pero con sensatez. Tiene la altura para decir, me equivoco, estoy equivocado y cambio. Yo les voy a invitar a que oremos. Yo quiero que tengamos un tiempito especial para orar, porque yo sé que todos aquí estamos en ese escenario
Y todos aquí estamos tomando decisiones. Decisiones que queremos y puede ser que no me convenga esa decisión. Así que vamos a hablar con Dios. Por favor, nos vamos a poner de pie. Por favor, ahí donde está, cierre sus ojos. Usted vino a este lugar. Y no vino por casualidad. Usted no está aquí por casualidad. De alguna manera, Dios quería que usted escuchara estas palabras. Y la verdad, el Señor quería que escuchara estas palabras, pues Dios lo ama. Porque el Señor quiere lo mejor para usted. Y todavía está a tiempo. Todavía está a tiempo de escuchar su voz y de hacer como Él le dice. Que jamás Dios nos habla para quitarnos la libertad, para hacernos esclavos, ¿no? El Señor nos habla para hacernos entender una verdad. La verdad que nos hace libres. La verdad que realmente nos permite caminar siempre con la frente en alto. Así sea que a veces hay cosas de esa verdad que no nos agradan. En ocasiones hay palabras de esa verdad dicha por Dios que no nos trae inicialmente alegría. Pero finalmente y en el fondo del corazón, usted sabe que traen paz. ¿De qué sirve tomar una decisión alocada? Sencillamente porque tengo un séquito de personas que me está diciendo, hágalo. Cuando el final es pobreza, ruina, muerte. ¿Qué decisión estás a punto de tomar o estás tomando con respecto a tu casa? ¿Qué voz estás escuchando? ¿Cuál es la voz que prima en tu corazón? Quizá en esta tarde el que se te aparece es el Señor. Y piensa en Él. Olvídate de la persona que tienes a tu lado. Olvídate de mí, de la persona que compartió el mensaje. Y piensa en Dios. Porque lo que hoy hemos oído es la palabra de Dios, la Biblia. Que tal vez hizo lo que fuera, hizo coincidir cosas para que estuvieras justo hoy aquí, para decirte, hijo, hija, toma esta decisión, no tomes la otra, haz esto, no hagas aquello, deja la insensatez, camina por el camino derecho. De lo contrario vas a sufrir. Y otros sufrirán contigo. Dios jamás te va a decir algo porque no te ama, porque te quiere ver sufrir. Todo lo contrario. Dios siempre te dirá las cosas porque quiere verte feliz. Ven al Señor, habla con Él. Esto es un tiempo entre tú y Dios. Nadie más se mete en este tiempo. Oh Señor, hoy quiero entregarte mi corazón. Un corazón que generalmente tiende, Señor, tiende a hacer lo que no es correcto, Dios mío. Y por eso te ruego, sígueme hablando, Señor. Sígueme alertando todos los días, Dios mío. Sé que tu palabra es la palabra profética más segura, con la cual puedo caminar con un paso firme, sin temor a equivocarme, sin que ese paso se resbale, Señor. Y le voy a pedir a los papás que hagamos una oración por nuestros hijos.
Esos hijos que están allá en la vida debatiéndose, tocando puertas, arañando el mundo. Dígale: Señor, hoy oro por mi hijo, oro por mi hija. Por favor, que no tome una decisión equivocada, Señor. Y hazme a mí, como papá, como mamá, capaz de hablarles siempre la verdad, sin maltratarlos, sin herirlos, pero siempre diciéndoles la verdad. Tu verdad, no la mía, porque también yo me puedo equivocar. Pero que siempre encuentren, Señor, en mí una persona que les hable esa verdad de Dios, de la que Micaía era responsable de hablarle al rey Acab y al rey Josafat. Y si de pronto a ti te ha pasado lo de Josafat, Dios te salvó, Dios metió la mano y por su misericordia te guardó la vida, te guardó de un negocio, te guardó los intereses, te guardó, te cuidó. Cuando habías cometido un error garrafal, dile: Dios mío, perdóname, me equivoqué, fui necio, sabiendo lo que tenía que hacer no lo hice, me dejé llevar, Señor, por la voz aduladora, la voz lisonjera, Dios, y casi pierdo mi patrimonio, casi pierdo mi familia, casi pierdo la vida, Señor. Te pido perdón. Y hoy me vuelvo a ti, Dios mío. Hoy me vuelvo a tu casa para escuchar atentamente tu voz día tras día. Dame la capacidad y la sabiduría de venir cada mañana, Señor, insistentemente a estar contigo, a oír tus palabras y a declarar cada mañana que es tu mano la que me sostiene, que es tu diestra la que me soporta. No la mano de un amigo, no la mano del compañero, que puede ser un gran amigo y una buena persona, pero no deja de ser un ser humano que también es vulnerable, como yo lo soy. Hoy, Señor, quiero acercarme a ti para buscarte, para encontrarte, porque yo sé que al hacerlo encuentro la sabiduría, encuentro la paz y encuentro la seguridad que mi alma necesita, Señor.